Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los romances, los dramas y todos los secretos que nos dejan las series que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy el chismecito viene cargado de emoción, porque vamos a desentrañar algunos de los nidos de amor más secretos y apasionantes de la televisión turca. Así es, amigos, vamos a hablar de esas historias que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el amor verdadero, y por qué no, también en algún que otro reencuentro digno de una película. Si eres de los que se derrite con un buen romance, si te emocionas con una mirada robada y si crees que el amor puede superar cualquier obstáculo, este es tu vídeo. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botoncito y únete a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. No te arrepentirás. Prepárense para un viaje lleno de pasión, secretos y por supuesto, mucho drama. Comencemos. Hoy nos vamos a centrar en un fenómeno que nos encanta, esos amores que nacen entre rodajes, esas chispas que saltan cuando menos lo esperamos, y que en ocasiones, tras un camino tortuoso, vuelven a encender la llama. Y para ello vamos a hablar de algunos de los romances más comentados, pero también de esas historias que se han mantenido más en secreto hasta que por fin han salido a la luz. Empezaremos, como no podría ser de otra manera, con el que es, sin duda, el romance más mediático y que más ríos de tinta ha hecho correr, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no recuerda ese torbellino que fue asteriscos en Calcap asterisco? La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla y, como suele ocurrir en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Y así fue, la pareja que nos conquistó en la ficción, también lo hizo en la vida real. Era un romance de ensueño, fotos juntos, viajes, declaraciones de amor públicas. Era una verdadera locura, un cuento de hadas moderno que todos queríamos vivir a través de ellos. Cada publicación en redes sociales era una explosión de likes y comentarios, cada entrevista conjunta era una joya para los fans. Se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su romance fue el comidillo de todas las conversaciones de café, y por supuesto el tema principal de todos los grupos de WhatsApp de amantes de las novelas turcas. Pero como todo cuento de hadas, también tuvo su final. La ruptura, inesperada para muchos, dejó a los fans con el corazón roto y por supuesto, esperanzados con una posible reconciliación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión, pero también de esperanza, con hashtags como #Hande y Kerem para siempre o #vuelvan por favor. Y es que como los buenos dramas turcos nos enseñan, a veces el destino tiene otros planes. Quizás la presión de los medios, el exceso de exposición o simplemente las diferencias de cada uno, hicieron que la relación se desvaneciera, o al menos, eso nos hicieron creer. La ruptura fue un shock para muchos, pero también generó un halo de misterio. ¿Qué había pasado realmente? ¿Había sido un final definitivo o una pausa en su historia? Asteriscos en Calcap asterisco o asterisco llamas a mi puerta asterisco como la conocemos en español, es una serie de comedia romántica que nos narra la historia de Eda Yildiz, una joven florista que por azares del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Lo que empezó como un simple acuerdo, poco a poco se fue transformando en una relación llena de sentimientos genuinos, de risas y de momentos muy emotivos. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchísimos países, gracias, en parte, a la gran química entre Hande y Kerem. Es que se les veía que se gustaban de verdad. La naturalidad con la que se miraban, la química que transmitían en cada escena, hacían que la historia fuera aún más creíble, aún más cercana. La serie se convirtió en un fenómeno global, con fans en todos los rincones del mundo, que no se perdían ni un solo capítulo y que esperaban con ansias cada nueva emisión. La producción supo jugar muy bien con la química entre los protagonistas, creando situaciones muy divertidas y a la vez muy románticas, que hacían que el público se enamorara de la pareja. Y es que la magia de este romance trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas por los medios. Pero como comentábamos, la relación terminó y dejó a todos con el corazón roto, con la sensación de que habíamos perdido una parte de nosotros, de ese sueño que nos habían hecho creer. Pero aquí viene lo interesante, el nido de amor secreto, o más bien el regreso al nido. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han ido creciendo como la espuma. Han aparecido fotos juntos, declaraciones ambiguas y sobre todo, esa sensación de que la llama sigue viva entre ellos.
Algunas fuentes cercanas a la pareja han dejado caer pistas de que se les ha visto juntos en varias ocasiones, en lugares discretos, evitando la atención de los medios. Y las redes sociales, que nunca duermen, se han encargado de viralizar cada una de estas pistas, cada uno de estos rumores. Los fans han analizado cada detalle, cada publicación, buscando alguna señal que confirme la reconciliación. Y es que, amigos, cuando hay amor verdadero, parece que las rupturas son solo un pequeño bache en el camino. Quizás el tiempo separados les hizo darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro, o quizás simplemente necesitaban un tiempo para crecer individualmente y volver a encontrarse en un momento más maduro de sus vidas. Así que después de meses de especulaciones, parece que Andy y Kerem están de vuelta, disfrutando de un amor que quizás se guardaron un poco en secreto. Y es que a veces el mejor amor es ese que se cultiva lejos de los focos, ese que se cuida en la intimidad, lejos de las miradas curiosas y de la presión mediática. Y ahora, dejando un poquito de lado la telenovela más comentada de las últimas temporadas, vamos a adentrarnos en otros nidos de amor que también han surgido en el mundo de las series turcas. No tan mediáticos como el de Hande y Kerem, pero igual de apasionantes y, en algunos casos, igual de sorpresivos. Vamos a hablar de un romance que, aunque no es un secreto a voces, sí que se ha mantenido bastante en la intimidad, y que también surgió en el set de rodaje de otra de las series que nos tienen enganchados, *Yalan*. Esta serie ha sido la revelación de la temporada, conquistando a la audiencia con su historia original, sus personajes complejos y sus momentos de alta tensión dramática. Y como suele pasar en estos casos, la química entre los protagonistas ha traspasado la pantalla, dando lugar a un romance que ha ilusionado a los fans. Sí, amigos, hablamos de la química que surgió entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de esta serie que nos ha conquistado con su drama, su pasión y sus personajes llenos de matices. En *Yalan*, Afra interpreta a Seyran, una joven que se ve obligada a casarse con Ferit, interpretado por Mert. Su relación al principio es un caos, una montaña rusa de emociones, llena de rencor, de desconfianza y de malentendidos. Pero poco a poco, ese amor que surge entre ellos nos va conquistando a nosotros también, un amor que crece a fuego lento, entre peleas, reconciliaciones y miradas que lo dicen todo. La forma en que se miran, la forma en que interactúan en la pantalla, no deja lugar a dudas, hay algo más que una simple amistad entre ellos. Y como suele pasar, los fans han estado muy atentos a cada detalle, a cada pista, a cada mirada fuera de la pantalla. *Yalan* o *El chico de la mansión* en español, es un drama que ha arrasado en audiencia. La serie nos cuenta la historia de Seyran y Ferit, una pareja que, a pesar de las diferencias y los obstáculos que se encuentran, terminan enamorándose. La serie es un torbellino de emociones, con escenas muy intensas, y unos personajes que evolucionan a lo largo de la trama, que aprenden de sus errores y que se transforman a medida que la historia avanza. La relación entre Afra y Mert siempre fue un tema recurrente en las redes sociales, los fans especulaban sobre la posibilidad de que su romance fuera más allá de la ficción. Y aunque ellos siempre se han mostrado muy discretos al respecto, los rumores de que hay algo más que una simple amistad son cada vez más fuertes. Se les ha visto en cenas juntos, en paseos por la ciudad, compartiendo momentos de ocio, y aunque ellos intentan mantenerlo en secreto, los ojos de los fans no perdonan ni un solo detalle. Fotos juntos fuera del set, miradas cómplices y una química innegable hacen que los fans tengan la esperanza de que esta relación florezca, de que se convierta en un romance digno de una telenovela turca. Aunque ellos prefieren mantenerlo en secreto, el amor que se percibe en pantalla es innegable. Un nido de amor que, aunque se mantiene discreto, es una de las historias más bonitas de la televisión turca actual. Una historia que esperamos que tenga un final feliz, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y ahora, dejando de lado un poco las historias de amor que han surgido en el rodaje, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan mediática como las anteriores, sí que ha conquistado a muchos por su historia y por la química entre sus protagonistas. *Sefirin KZ* o *La hija del embajador*. Esta serie nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se enamoran profundamente, pero que por azares del destino se ven separados durante años. La historia es una auténtica montaña rusa de emociones, con escenas muy intensas y giros inesperados. Un amor que lucha contra el tiempo, contra las diferencias sociales, contra las intrigas familiares y contra los fantasmas del pasado. Y aunque en la vida real los protagonistas, Neslihan Atagul y Engin Akyurek,
no tuvieron un romance, la química que desprendían en la pantalla es innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin necesidad de palabras, hacía que los fans suspiraran con cada escena. Sefirin KZ es un claro ejemplo de cómo la magia de la televisión puede hacer que sintamos que los personajes son reales y que su amor es verdadero. Una muestra de cómo la actuación puede hacer que el espectador crea en un romance que quizás nunca existió fuera de la pantalla. Sefirin KZ es una serie dramática que nos sumerge en una historia de amor y venganza. Nare, la hija del embajador, es una mujer fuerte e independiente que lucha por su felicidad, que se enfrenta a todos los obstáculos que la vida le pone en el camino. Sankar, por su parte, es un joven que sufre por la pérdida de su amor, un hombre atormentado por su pasado y por los errores que ha cometido. La serie ha sido un éxito en muchos países, gracias a la trama tan atrapante y a la gran interpretación de los actores. Aunque Neslihan y Engin no tuvieron una relación fuera de la ficción, la magia que crearon en la pantalla es innegable. Su química era tan fuerte que los fans creían que eran pareja en la vida real, que su romance era real y que traspasaba la pantalla. Este es un claro ejemplo de cómo, a veces, el amor que vemos en la pantalla nos hace soñar con un romance fuera de ella, un ejemplo de cómo la magia de la televisión nos hace creer en los cuentos de hadas, aunque estos no siempre se hagan realidad. Aunque el nido de amor se quedó en la ficción, la serie dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores, una muestra de cómo la actuación puede hacer que nos enamoremos de historias y de personajes que quizás nunca conoceremos en la vida real. Y ahora, para finalizar este recorrido por los nidos de amor más secretos de las series turcas, vamos a hablar de otra historia que, aunque no se originó en el set de rodaje, sí que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hablamos de la relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Demet, una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión turca, y Oğuzhan, un cantante y compositor muy famoso, tuvieron una relación que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Su historia de amor parecía sacada de una telenovela, con declaraciones públicas de amor, momentos muy románticos y una boda de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad, con todos los ingredientes para ser la pareja perfecta. Los fans se emocionaron con cada paso de la relación, con cada publicación, con cada entrevista, con cada demostración pública de cariño. Sin embargo, como suele pasar en la vida real, el amor a veces no es suficiente. La pareja terminó divorciándose, dejando a los fans desolados, con la sensación de que el cuento de hadas había terminado de forma abrupta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos, pero también de tristeza por la ruptura, que para muchos fue un jarro de agua fría. Pero como hemos visto a lo largo de este vídeo, el destino tiene sus propios planes. Y es que en las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación entre Demet y Oğuzhan han ido creciendo como la espuma. Se les ha visto juntos en actitudes cariñosas y por supuesto, los fans no han dejado de especular. Cada foto, cada mirada, cada gesto, ha sido analizado con lupa por los fans, buscando alguna señal que confirme la reconciliación. ¿Será que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta? ¿Estará este nido de amor en proceso de reconstrucción? Solo el tiempo lo dirá, pero los fans mantenemos la esperanza de que el amor triunfe de nuevo, de que el cuento de hadas tenga un nuevo capítulo. Aunque esta historia no nació en un set de rodaje, sí que nos recuerda que las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, pueden ser igual de apasionantes y sorpresivas, y que a veces el amor puede renacer de sus propias cenizas. Y con esta última historia de esperanza y reconciliación, llegamos al final de nuestro recorrido por los nidos de amor más secretos de las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo puede superar obstáculos y cómo, a veces, puede renacer de sus propias cenizas. Hemos hablado de romances mediáticos y de historias más discretas, pero todas con un denominador común, la pasión que nos transmiten y las emociones que nos hacen sentir. Cada una de estas historias nos ha dejado una lección, nos ha enseñado que el amor es un sentimiento complejo, que puede ser maravilloso y a la vez doloroso, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que a veces hay que luchar por él, aunque el camino sea difícil. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estos romances les ha gustado más? ¿Cuál les ha sorprendido? ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan.
Recuerden que este espacio es de ustedes, y que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Este es el lugar donde compartimos nuestra pasión por las novelas turcas, donde podemos hablar libremente de nuestros personajes favoritos, de nuestras parejas soñadas y de nuestros finales esperados. Y antes de despedirnos, no olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les ha gustado el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde seguiremos explorando el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima, mis seriefilos. Que el amor y el drama siempre los acompañen.